Hola, buenas noches. Hoy vamos a continuar con este seminario de aprendizaje de la Biblia. Y vamos a ver que, por un lado, estudiar Biblia es difícil porque la Biblia es un libro muy grande y escrito por mucha gente y a través de un largo periodo de tiempo. Y resulta complicado conocer toda la historia, todos los autores y todas las épocas. Pero por otro lado no es difícil porque la Biblia es un libro revelado por Dios con el propósito de que la humanidad entienda y comprenda sus verdades. A través de la Biblia el Espíritu Santo nos lleva a tener una relación más profunda con Dios. El propósito de este seminario bíblico no es llenarnos de conocimiento, sino lograr una transformación a imagen de Dios. La primera carta a los Corintios en el capítulo 8, verso 1 dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Y en Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de doble filo, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la Biblia tiene vida, y es esa vida la que tenemos que descubrir en la palabra. Las Escrituras en Hebreos capítulo 1, verso 1, nos menciona a los profetas quienes eran los encargados por excelencia de recibir el mensaje divino y de transmitirlo. Dice en Hebreos, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. En algunos casos las profecías de estos voceros de Dios permanecieron en forma escrita y llegaron a formar parte de las Escrituras. Pero también encontramos relatos meramente históricos como un verdadero libro de historia de la humanidad. Todo lo que está en la Biblia existía y existe en la mente de Dios y todo está allí para nosotros. En algún punto de la eternidad pasada, Dios decidió revelar a los hombres algo de lo que Él es. Y es así que nos presenta el único retrato auténtico de Cristo, quien es la revelación final de Dios al hombre. Únicamente por fe podemos saber que la Biblia es el libro en el que Dios se da a conocer. Este aprendizaje de la Biblia tiene que ser más que un ejercicio intelectual. El escudriñar las Escrituras tiene que ser una aventura de fe. Porque como dice Hebreos, capítulo 11, versos 1 y 6, sin fe es imposible tener seguridad de lo que se espera, percibir lo que no se ve y agradar a Dios. La Biblia es la revelación de Dios a cada uno de nosotros, y la revelación no es una realización humana, sino una actividad divina. Revelación no significa que el hombre encuentra a Dios, sino que Dios se manifiesta al hombre. Con sus profetas, Dios se comunicó de diversas maneras en forma directa a través de sueños, de visiones, de voces audibles, de apariciones. Con nosotros, hoy en día, Dios se comunica a través de la lectura de la Biblia. No es suficiente llegar a la conclusión de que Dios existe y que es el creador de todo. Es necesario conocerlo personalmente. Este conocimiento personal no se consigue solamente participando de grupos de oración o yendo a misa los domingos, aunque todo esto es necesario y está bien. Pero el encuentro personal con Dios se logra conociéndolo a través de la oración personal y de la lectura de la Biblia. La revelación de Dios en Jesucristo se transmite mediante las Escrituras. En el Nuevo Testamento encontramos 250 citas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se citan 36 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Y acá
tengo que hacer una aclaración. La Biblia católica en el Antiguo Testamento incluyó 7 libros que no incluye el Tanaj, que es el canon de la Biblia judía, ni está tampoco incluidos en la Biblia que usan los hermanos evangélicos o protestantes. El motivo de la exclusión de estos 7 libros en la versión protestante, que son los libros de Tobías, Judith, Baruch, Esther, Macabeos 1 y 2, Sabiduría y Eclesiástico, es que para Martín Lutero estos 7 libros no estaban en armonía con el resto de las escrituras y pensaba que no eran consistentes con las enseñanzas que él consideraba fundamentales para la fe cristiana. Y la otra razón importante para Lutero fue que estos libros no formaban parte del Tanaj, del canon judío del Antiguo Testamento. Lutero, en su esfuerzo por alinear las escrituras cristianas más estrechamente con las hebreas, optó por excluir los libros que no estaban presentes en el canon judío. En el mundo espiritual siempre existió una gran batalla contra Dios, contra su palabra, contra su Mesías y contra nosotros, que somos los hijos de Dios rescatados por Jesucristo. Así como estas diferentes divisiones, estas diferencias en la Iglesia, hubo también muchos que hicieron grandes esfuerzos por destruir las Escrituras. Pero como dijo Jesús en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Les cuento una anécdota de un famoso filósofo francés del siglo XVIII llamado Voltaire, que escribió un libro despreciando la Biblia y tratando de demostrar que tenía errores. Incluso llegó a pronosticar que la Biblia finalmente desaparecería. Pero irónicamente, años después, su casa fue comprada por las sociedades bíblicas y su casa fue usada como depósito de Biblias. Y ahora la Biblia continúa siendo el libro más vendido en todo el mundo. La comprensión de la Biblia no depende de la inteligencia o de los recursos humanos, sino de la obra de la iluminación del Espíritu Santo. Dios está más allá de toda comprensión humana. Nuestra mente finita jamás podrá comprender a Dios totalmente, ni va a poder poner en palabras la plenitud de Dios y su naturaleza, porque la Biblia dice que debido al pecado, la mente del hombre no puede entender a Dios y sus cosas, a menos que Dios se las quiera revelar. La primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, le resultan una locura y no las puede entender excepto el hombre espiritual. Y en Efesios 4, 17, 18 dice que los inconversos tienen la mente a oscuras, son ignorantes de lo espiritual, tienen el corazón endurecido. El creyente verdadero tiene dentro de sí mismo el Espíritu Santo, que le enseña el significado verdadero y las aplicaciones prácticas de la palabra de Dios. Si aprendemos algo de las Escrituras, es porque Él nos ilumina la mente y el corazón. Por eso la obra iluminadora del Espíritu Santo es imprescindible. Hay que tener al Espíritu Santo para que pueda iluminarnos al estudiar la Biblia. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Si Jesucristo para nosotros no es nuestro Señor, su libro va a estar cerrado a nuestros ojos. En este versículo, la bienaventuranza es para el que lee este libro y guarda lo que en él está escrito. Debemos tener un corazón amante. En 1 Corintios 2:9, Dios ha reservado ciertos conocimientos para los que le aman.
El Espíritu Santo va a iluminar a los hijos que quieren andar en la luz. Lo profundo de Dios no está a disposición de cualquiera, sino de los que le obedecen. Amar es obedecer y obedecer es amar. Lo podemos ver en Juan 14, 21 y también en Mateo 22, 34. La totalidad del conocimiento bíblico depende del amor a Dios y al prójimo. Toda la Biblia depende del amor a Dios y el amor al prójimo. Si uno ama a Dios obedeciéndole y ama al prójimo sirviéndole, entonces puede entender y comunicar las Escrituras. La Biblia contiene la palabra de Dios. En 73 libros nos muestra la historia del plan de Dios para nuestra salvación. La Biblia nos dice lo que necesitamos saber para salvarnos. Aunque la Biblia está compuesta por muchos libros, en conjunto narran una sola historia. Carlos la semana pasada nos explicó que la Biblia está compuesta por 73 libros y que 46 de estos libros pertenecen al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Recordemos que para los judíos y para los protestantes, los 46 libros del Antiguo Testamento son 39. Nuestra religión católica es judeo-cristiana. Nosotros creemos en el Dios del pueblo judío y en su Mesías. De hecho, siempre que hablo con alguna persona judía, le digo que la diferencia entre su religión y la mía es que yo creo en su Mesías. Creo que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Y siempre reconozco que ellos son el pueblo elegido y nuestros hermanos mayores. Reconozco que ellos son el olivo verdadero y nosotros los injertos. Entonces, los judíos solo aceptan, como es claro, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y lo dividen en 3 grandes partes: la ley, los profetas y otros escritos sagrados. Y para ellos está compuesta por 39 libros. Repito que para nosotros el Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros porque nuestra religión reconoció esos 7 libros que ellos no incluyen. El Antiguo Testamento comienza con un conjunto de 5 libros, a los cuales los traductores griegos dieron el nombre de Pentateuco, que quiere decir penta por el número 5 y teuco, que significa estuches, porque se refiere a los cilindros o estuches donde guardaban los rollos de los papiros de sus libros. Los judíos llaman a estos 5 primeros libros la Torá. El Pentateuco es llamado la Torá o Torá en la religión judía y significa la ley. La Torá quiere decir la ley. Cuando los judíos dicen que enseñan y cumplen Torá, se están refiriendo a estos 5 libros del Pentateuco, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Tanto judíos como cristianos aceptamos que Moisés es el autor del Pentateuco. Existen referencias tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de Moisés que validan que Moisés los escribió. Incluso Jesús y sus discípulos reconocieron una conexión significativa entre Moisés y la Torá. Y Jesús se refirió con frecuencia a estos libros como si fueran las enseñanzas de Moisés. Entonces, para hacer un repaso de esto, el Tanaj es la Biblia judía que para nosotros es todo el Antiguo Testamento. Y la Torá, que significa la ley, es la primera parte del Antiguo Testamento. Y como está compuesto por 5 libros, se lo llama Pentateuco. Todos conocemos la historia del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que son los manuscritos guardados en estos tubos cilíndricos que se encontraron en las cuevas en el desierto de Qumran.
Creo que fue en 1947 donde se encontraron. También vemos en Lucas 4:17, cuando Jesús comienza su actividad en el mundo, sale a predicar. Jesús predica en el templo y le dan a leer el rollo del profeta Isaías. Dice que Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Así es como inicia su predicación Jesús. Entonces, ahora que comprendemos por qué se llama Pentateuco, vamos a ver de qué tratan estos 5 libros. El Pentateuco se inicia con la creación del universo y se extiende hasta el fallecimiento de Moisés. A lo largo de estos 5 libros se cuenta la historia del pueblo de Israel. Puede decirse que el Pentateuco es indispensable para comprender la Biblia en su conjunto, porque aquí aparecen la revelación divina al pueblo elegido y el plan de Dios para el ser humano. Desde un punto de vista histórico, el Pentateuco nos presenta la historia de toda la humanidad. Aunque se enfoque en el pueblo elegido por Dios, en verdad es la historia del inicio de la vida humana en este planeta. El primero de los 5 libros es el Génesis, que significa orígenes, y describe el origen del universo y la creación del universo. Narra los orígenes del mundo y del hombre en la tierra y el comienzo de la historia del pueblo de Israel. En el Génesis se relata la creación del universo, la creación del hombre, varón y mujer, inmortales y llenos de gracia e imagen de Dios. Se describe el paraíso donde Dios coloca al hombre y la historia del pecado de Adán y Eva que los lleva a perder esa condición de gracia y de inmortalidad. El hombre entonces es expulsado de ese paraíso perfecto y cae en un mundo donde había caído antes el maligno, quedando así atrapado en su territorio de muerte y maldad, donde Satanás es el príncipe. Dios se lo había advertido, pero el hombre le creyó más a la serpiente que a su creador y fue arrastrado a su territorio, lejos de la presencia de Dios y sometido a la muerte, al dolor y al sufrimiento. Después de esta caída y de haber sido expulsado del paraíso, el hombre, comienzan entonces todas las historias de muerte y violencia, donde Caín mata a su hermano Abel y se van separando los territorios y van surgiendo pueblos que a su vez también pelean entre ellos y van generando descendencias que ocupan distintos lugares. Continúa entonces la lista de los descendientes de Adán, que fueron patriarcas y llegaron a vivir más de 900 años, como Matusalén, que fue el abuelo de Noé. Noé se porta bien y tiene el favor de Dios, pero ya la tierra estaba tan corrompida y llena de crímenes que Dios decidió eliminar a todos, menos a Noé, y envía el diluvio. Continúa luego el relato de todos los descendientes de Noé, pero con las primeras historias terminan en la Torre de Babel, y Dios los tiene que separar y también ahí les confunde sus lenguas. Aparece entonces otro buen hombre, que es Abraham, descendiente de Cam. Cam era el hijo malo de Noé. Pero Abraham es bueno y justo y Dios le da una promesa. Abraham y Sara ya eran ancianos y no podían tener hijos. Y sin embargo, Dios le promete una gran descendencia, tan incontable como las estrellas del cielo. En esta historia, Abraham fue elegido por Dios para ser el patriarca de la nación de Israel y llegó a ser conocido, y hasta el día de hoy, como el padre de la fe. Fue llamado por el Señor para ser instrumento de bendición y salvación, tanto para el futuro pueblo de Israel como para todas las naciones de la tierra. Así lo leemos
en Génesis capítulo 12, verso 3. Pero cuenta la Biblia que cuando Abraham tenía 100 años, Dios le dio un hijo, Isaac, y como ya sabemos, la esposa de Abraham, Sara, que también era anciana, no creyó en la promesa de Dios de que le daría un hijo cuya descendencia sería tan incontable como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Por lo que hizo que Abraham embarazara a su criada egipcia llamada Agar. Agar le dio un hijo a Abraham, que se llamó Ismael. De este hijo Ismael nacería luego el Islam, que hasta el día de hoy pelea contra el pueblo de Israel. Si pensamos en cómo Ismael y su madre egipcia fueron abandonados solos en el desierto, a pesar de que Ismael era tan hijo de Abraham como Isaac, podemos entender el odio ancestral del Islam contra el pueblo de Israel y el reclamo de que también a ellos les pertenece su territorio. Sara le dio a Abraham el hijo de la promesa, al que llamó Isaac, que significa risa, porque Sara se rió cuando escuchó que el Señor le prometía a Abraham que ella tendría un hijo, porque Sara tenía 90 años y Abraham tenía 99 años. Y es de Isaac que tuvo 12 hijos, donde nace el pueblo de Dios y las 12 tribus de Israel, y continúan las historias de los patriarcas. Uno de los hijos de Isaac, llamado Jacob, continúa con la historia porque Jacob se enamora de Raquel y trabaja 7 años para ganarla. Pero su suegro, Labán, lo engaña y le entrega a su hermana Lea en lugar de Raquel, por lo que Jacob tiene que trabajar otros 7 años más para poder tener a Raquel. Con Lea tuvo varios hijos, pero él amaba a Raquel. Y cuando Raquel tiene su segundo hijo, llamado José, Raquel muere en el parto, por lo que Jacob ama a este hijo más que a los demás. Los hermanos le tienen tanto celo que lo venden como esclavo a los egipcios. Y aquí comienza la historia de José en Egipto y la historia de cómo José salva del hambre a su pueblo recibiéndolos en Egipto. Dios transforma incluso el pecado de los hermanos de José en una oportunidad para salvar a su pueblo del hambre. Y llegando al final del libro del Génesis, dice José a sus hermanos: ustedes planearon esto para mal, pero Dios planeó para el bien, para salvar muchas vidas. Desde Génesis 3 en adelante, los humanos actúan con egoísmo y maldad, pero Dios no abandona su creación a su propio destino. Dios promete que un descendiente de la mujer vendría y aplastaría a la serpiente y derrotaría al mal desde su origen. Conecta esta promesa directamente al linaje de Abraham y de esta manera promete su bendición a todas las naciones de la tierra. Desde Abraham, esta promesa alcanza a Judá, que es el cuarto hijo de Jacob. Y Jacob predice que Judá se convertirá en la tribu de los líderes de la realeza de Israel, de donde vendría un rey que cumpliría la promesa de Dios de restaurar la bendición a todo el mundo. El libro del Génesis termina con todas estas futuras esperanzas y promesas. Y después empieza el segundo libro del Pentateuco, que es el libro del Éxodo, con la historia de Moisés y donde vemos el gran poder de Dios cuando saca a su pueblo de Egipto. El relato del Éxodo es tan épico que dio tema para varias películas de Hollywood, desde las plagas de Egipto hasta el cruce del Mar Rojo, que se abre en dos. Es un relato impactante. El tercer libro del Pentateuco es el Levítico, que es un libro de leyes y reglamentos. Y es un libro extraño, pero fue tomado en su totalidad por la Iglesia
y es ofrecido a los cristianos como alimento espiritual. Si bien con Cristo todos los sacrificios quedan solo reducidos a uno, el Levítico puede mirarse como un puente entre las prácticas religiosas antiguas y la obra de Cristo. Y acá vemos el peligro del ritualismo, el formalismo, la rutina, que son inherentes a toda práctica religiosa. El siguiente libro, el tercer libro del Pentateuco, es el libro de Números. Se llama Números porque se inicia con un trabajo contable. Dios guía a su pueblo a través del desierto en forma ordenada, y para este control, en el segundo año de la salida de Egipto, Dios le pide a Moisés que realice un censo completo. Vemos a Moisés en su tarea de jefe y legislador, y también en su gran intercesión a favor de su pueblo con el Creador. Finalmente, el último libro del Pentateuco es el Deuteronomio. El nombre en sí significa segunda ley. El Deuteronomio registra las últimas palabras de Moisés a los israelitas antes de que entraran a la tierra prometida. Los instó a obedecer al Señor fielmente y a rechazar toda forma de idolatría. Es una segunda ley que llama a la nueva generación porque habían pasado 40 años desde la salida de Egipto y solamente 2 de los que salieron de Egipto llegaron a entrar a la tierra prometida, y fueron los 2 espías que confiaron en Dios. Los 2 espías fueron Josué de la tribu de Efraín y Caleb de la tribu de Judá. Estos fueron los que regresaron y manifestaron que Dios les ayudaría a que la nación hebrea se asentara en la tierra de Canaán. Los demás perdieron sus vidas en el desierto sin poder ver la herencia que Dios les había prometido. El nombre del libro significa segunda ley o repetición de la ley, porque son los discursos finales que Moisés repitió a los israelitas antes de tomar posesión de la tierra prometida. Repite muchas de las leyes y mandamientos que formaban parte de su convenio con el Señor. El libro relata lo que sucedió desde la entrega de las tablas de la ley hasta la llegada a los llanos de la tierra moabita. En Deuteronomio se registran leyes y mandamientos específicos relativos a la vida diaria, entre los que se encuentran las tareas de agricultura, las relaciones familiares, la guerra, la pureza religiosa y los negocios. Al darles esas leyes y mandamientos, el Señor les recordaba permanentemente los principios que Él quería que los israelitas aprendieran. Por ejemplo, en Deuteronomio 22:9 leemos que el Señor les dijo que no plantaran un campo con 2 tipos diferentes de semillas. El sembrar era una parte importante de la vida del pueblo. Por lo tanto, cada vez que lo hicieran, recordarían que, como israelitas, no debían mezclar su simiente con otra. En otras palabras, que no debían contraer matrimonio fuera de su raza. Y vemos hasta el día de hoy que el pueblo judío es muy endogámico, se casan siempre entre ellos y no tienen bien visto los matrimonios mixtos con personas de otra religión. El Deuteronomio es un libro de gran riqueza teológica, donde se inculca al pueblo permanentemente la fidelidad a Dios y a sus leyes. Y lo más notorio es que Jesús utilizó versículos del Deuteronomio para enfrentar las tentaciones del desierto. Toda palabra escrita en la Biblia tiene autoridad y poder, porque en la palabra se encuentra el espíritu y la esencia misma de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele a través de su palabra la voluntad divina y el propósito para nuestra vida. Cada vez que vayamos a leer la Biblia, pongámonos humildemente en presencia de Dios
y pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en esta lectura para llegar a la verdad. En la Biblia no es el hombre quien da un sacrificio. Todo en la Biblia es sagrado y viene de Dios. Es Dios quien provee. Él instruye los tiempos sagrados como el sábado y las fiestas de Israel para que el hombre entre en ellos y esté cerca de Dios. Él da las sagradas escrituras para que el hombre las medite y así esté con Dios. Él da la liturgia del templo, los actos y las celebraciones sagradas para que el hombre entre a esta interacción divina y así esté con Dios. En Israel el sacrificio y todo lo que es liturgia lo da Dios a su pueblo y no viceversa. El culto bíblico no es otra cosa que un ceremonial efectuado en palabras y gestos para la comunicación entre Dios y su pueblo. Es un lenguaje simbólico para que estas dos entidades puedan encontrarse y comunicarse una con la otra. Esta comunicación entre palabras y gestos, como todas esas ceremonias que a nosotros nos resultan tan extrañas, servían para mantener un vínculo entre amigos, pero amigos que pertenecen a dos mundos completamente distintos, uno terrenal y el otro celestial. El culto israelita no solo era para expiar ofensas en la relación, sino también para mantener y celebrar las buenas relaciones. Así como los regalos entre amigos o los gestos de amistad no siempre son para superar las crisis, sino para expresar la amistad, toda esta comunicación litúrgica quiere expresar amor y amistad con el Creador, y solo en algunos casos reparar o pedir disculpas si hace falta. La liturgia israelita es una celebración. El sacrificio bíblico es un banquete divino que quiere mantener y expresar y celebrar las relaciones entre Dios e Israel. El culto celebrado en la tienda mosaica de Moisés, es un lenguaje de palabras y gestos que posibilita aquella comunicación permanente entre Dios y su pueblo. Una comunicación que había comenzado en el monte Sinaí y que luego continúa en el altar, que es símbolo del monte. La tienda mosaica será un Sinaí transportable. Cuando Israel continúe su viaje hacia la tierra prometida, Dios no se quedará en el monte, Él mismo irá con su pueblo. Lo importante es que este lenguaje lo debe dar Dios mismo, y de eso hablan los libros de Éxodo y Levítico. Estos libros a nosotros nos parecen aburridos o teológicamente un poco raros. Hasta corremos el riesgo de formarnos la imagen de un Dios monstruoso y lleno de ira, que se tranquiliza solo con el olor de la sangre de un sacrificio. Pero si miramos que en Amós 5:21, Dios les dice: yo detesto, desprecio vuestras fiestas, no me gusta el olor de vuestras reuniones solemnes. Si me ofrecéis holocaustos, no me complazco en vuestras oblaciones, ni miro a vuestros sacrificios de comunión de novillos cebados. Aparta de mi lado la multitud de tus canciones, no quiero oír la salmodia de tus arpas. Que fluya así el juicio como agua y la justicia como arroyo perenne. De alguna manera, estos ritos ejemplifican un banquete familiar como cuando festejamos el Día del Padre o un cumpleaños en la familia y hacemos un asado. Unos traen las ensaladas, otros ponen la carne y otros el vino. Y el motivo del banquete no es la comida en sí, sino el hecho de reunirnos en familia. Pensemos que no se trata de entender estas leyes o ritos que ya son anacrónicos, sino de comprender las dificultades de un pueblo nómade que habitaba en el desierto,
en condiciones muy precarias, sin escuelas ni hospitales, ni iglesias donde recibir instrucción. Y pensemos que este pueblo fue elegido por Dios para mantener el conocimiento del origen de la vida y del paraíso perdido, a donde toda la humanidad debe regresar luego de la restauración del vínculo con su Creador. Debemos dar gracias a Dios Padre, a su Mesías nuestro Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo, que nunca nos abandonaron en este territorio de muerte después de nuestra caída. Gracias, Padre eterno, porque no abandonas la obra de tus manos.